Hola, como siempre, sean bienvenidos a Enganchando Lectores. Como ustedes recordarán, nos hemos sumergido en Historias de San Petersburgo de Nikolai Gogol. En el episodio pasado tuvimos la oportunidad de hablar acerca del primer cuento de este compendio de relatos de corto aliento, La Avenida Nevsky, en el que el autor, con su habitual cinismo y humor, nos muestra lo engañosas que pueden ser las apariencias y lo volubles que son las voluntades humanas. Hoy conversaremos acerca del segundo título presente en este libro, llamado El Retrato. Este cuento tiene la particularidad de haber sido publicado por primera vez en 1835 y nuevamente después de haber sufrido una fuerte edición y reescritura por el mismo autor en 1842. Las razones para ello las discutiremos más adelante. Así que no nos detengamos en más prolegomenos y comencemos. En el retrato, Gogol nos aposta frente a la fachada de una tienda de arte que se caracteriza por exhibir obras de dudosa catadura y rebosantes de mediocridad. Frente a los escaparates de este almacén es posible contemplar en diferentes momentos, al igual que en la avenida Nevsky, una muestra representativa de la fauna petersburguesa. Pero el objeto de nuestro interés es un joven pintor al que distinguimos de la muchedumbre por el estado y aparente olvido de su atuendo. Un desconocido artista, Charkov, ha estado en la tienda por un buen rato, abstraído en la pobreza artística de las obras allí expuestas, y solo ha vuelto en sí cuando el propietario del lugar, en un intento de cerrar una venta, ha comenzado a empacar de manera apresurada un par de cuadros para nuestro amigo, cuadros que ni éste ha notado ni son de su interés. Charkov reacciona negándose a comprar el par de nefastas pinturas, pero se siente apenado por todo el tiempo que ha pasado en la tienda sin decidirse a llevar nada. Así que pide al vendedor que le deje ver qué otras cosas hay en el lugar y, escarbando entre pilas de cuadros olvidados, sucios y desteñidos, encuentra un retrato que llama particularmente su atención. El cuadro representaba a un viejo de rostro enjuto y broncíneo, con los pómulos salientes. Las facciones parecían haber sido captadas en un momento de febril contracción y despedían una fuerza que no se correspondía con la de un temperamento nórdico. Lo más extraordinario eran los ojos. Aquellos ojos miraban, sí, miraban sencillamente desde el propio cuadro, cuya armonía parecían destruir con su vitalidad. Era evidente en el retrato que la pincelada era la de un maestro, pero había algo contradictorio en él, algo desagradable. A pesar de ello y de ser cortísimo dinero, Charkov decide comprarlo, no sin luego estarse recriminando por haber gastado la última moneda que tenía. Cuando llega a su humilde vivienda, una estancia espaciosa, abarrotada de todos los artículos propios de su oficio, su criado le informa que el casero había estado junto con la policía buscándolo para cobrarle la renta no paga y echarlo del lugar en caso de no lograr su cometido. Embargado por la melancolía y a oscuras, pues tampoco había velas ni dinero para comprarlas, nuestro joven pintor se lanza a amargas reflexiones acerca de su talento y de los consejos de su maestro, quien repetidamente le dice que no se apresure a buscar la fama y la riqueza, pues su trabajo sería sencillamente uno más y en él se diluiría esa chispa de excepcionalidad que lo caracteriza. Es cierto, piensa nuestro Charkov, pero ¿y de dónde saldrá el dinero para almorzar al siguiente día? Entretanto, se ha puesto en la tarea de limpiar el retrato sin poder apartar la sensación desagradable y perturbadora que emana de los ojos de aquel viejo plasmado en el lienzo. Ojos que son más que una genialidad artística, pero en una forma no grata, ojos que son humanos. Charkov, agotado, decide entonces tenderse en su lecho. El retrato le causa un profundo temor, miedo que parece infundado hasta que el viejo de la intimidante mirada decide salir por su propia mano del límite impuesto por los 4 listones del marco de la pintura, para sentarse a los pies de la cama de nuestro pintor a contar cantidades fantásticas de dinero. Esta aparición, de carácter aparentemente onírico, cambiará radicalmente la vida de nuestro protagonista, pero no de la forma que uno imaginaría. Cuando finalmente conocemos las consecuencias de los actos de Charkov después de aquella noche y muchos años de vida, Gogol nos introduce a una nueva historia, la del origen del particular retrato. Para ello, nos es presentada una subasta en la casa de un desaparecido mecenas, en la que a la hora del almuerzo se agolpa una vez más la variopinta sociedad petersburguesa. Se están vendiendo las propiedades del fallecido y la acaudalada pugna se centra en un retrato hecho con particular habilidad y que se caracteriza por la fantástica vivacidad de los ojos del viejo plasmado en el lienzo. De repente, las ofertas son interrumpidas por un pintor del que solo nos es revelada la primera letra de su nombre o de su apellido, siendo esta la B larga, y que manifiesta que tiene más derechos sobre el retrato que cualquiera de los allí reunidos, pero no lo hace de una manera arbitraria o grosera,
Por el contrario, pide que le permitan narrar una breve historia para demostrar que las cosas son en efecto como él propone. Y es a través de esta narración que nos enteramos de la existencia de un viejo y conocido pintor, el padre de B, que habitaba en el barrio Colomna, una zona de la ciudad de clase media a popular en la que proliferaban particularmente los jubilados. Una zona ideal para que también se instalaran en ella usureros que ayudaban a salir de afugias a los vecinos, por supuesto, a cambio de una alta remuneración de su dinero. Uno de esos prestamistas se destacaba de los demás no solo porque prestaba la suma que fuera a cualquiera que se la pidiera, indigente o aristócrata no importaba, sino también por su apariencia. Vestía holgado atuendo oriental y su tez oscura delataba al hombre sureño, aunque nadie habría podido decir a ciencia cierta cuál era su nacionalidad. Su estatura aventajada, casi excesiva, el color inconcebiblemente repulsivo del rostro cetrino, el fulgor inusitado de los grandes ojos y las cejas hirsutas que los sombreaban los diferenciaban fuerte y nítidamente. A esas particularidades se sumaba que cualquiera que sostenía negocios con el extraño personaje cambiaba de manera dramática su temperamento, haciéndose agrio, mezquino y generalmente terminaba involucrado de mala forma en una tragedia. Pues bien, este prestamista, presintiendo su muerte, pidió al padre de B que le hiciera un retrato, cosa que al artista le venía de perlas, pues siendo un pintor de arte religioso al que recientemente le habían encargado una representación del espíritu de las tinieblas, el usurero le parecía el modelo ideal para ello. Así que, habiendo convenido los horarios y la remuneración, el viejo pintor se puso en la tarea, pero a mitad de camino desistió de ella, pues había algo maldito en la presencia del prestamista y en lo que estaba quedando impreso en el lienzo. El padre de B abandonó el trabajo a pesar de que su cliente se lanzó de bruces suplicándole que lo culminara, pues así, a pesar de morir, perpetuaría su estancia en este mundo. Al día siguiente, el artista recibió de manos de un criado del prestamista la pintura inconclusa con esa penetrante mirada y la noticia de que el viejo usurero había muerto. Con el cuadro en casa, la afabilidad del pintor desapareció, en tanto que su vida y la de otros tantos daba un vuelco significativo. Los he dejado hoy con un abrebocas de lo que son las dos mitades de la historia que nos cuenta Gogol acerca de esta singular pintura, con la esperanza de que ustedes se animen a tomar el libro y a través de su lectura conozcan los interesantes desenlaces de las vidas de cada uno de estos personajes. El retrato se aparta de manera significativa del estilo tan característico del autor y el que gozan los otros 4 cuentos que encontramos en Historias de San Petersburgo. El tono es relativamente serio y lúgubre, y el cuento tiende hacia una oscuridad sobrenatural que no es común encontrar, o que por lo menos yo no había encontrado en lo poco que he leído del autor. Si bien, como es característico de su obra, Gogol en el retrato aborda la mezquindad humana, en este caso no lo hace con la habitual alegría llena de sorna y cinismo de sus otros trabajos. Justamente por esto, la crítica condenó este cuento y fue por ello por lo que Gogol decidió reescribirlo. Lamentablemente, no pude acceder a la versión de 1935 para conocer las diferencias con respecto a la de 1942 y compartirlas con ustedes. A pesar de esta variación de estilo, el retrato no es por ello una lectura menos atractiva o amena. Por el contrario, aunque la sonrisa no está permanentemente a flor de labios, el texto es grato, es intrigante y fácil de leer. Ahora, las obras de este autor siempre tienen un contenido social y el retrato no es la excepción. Desde luego, como hemos comentado repetidamente, un autor y su trabajo no son ajenos al contexto geográfico, social e histórico, pero hay temas imperecederos, porque son inherentes a la naturaleza humana. Y este es el caso de este cuento en el que Gogol cuestiona la evidente mercantilización del arte, asfixiando el talento y el deseo desmedido de avance social y económico de las personas. Pienso que también es evidente la piadosa naturaleza del autor, pues permite al menos a uno de sus personajes redimirse de sus faltas mediante la mortificación de la carne y la oración profunda en una vida de hondo ascetismo, vida que él mismo adoptaría años después y que lo llevaría a su muerte. La validez de esta postura o no son un tema aparte que no viene a lugar discutir en este canal. Para cerrar y no extenderme más, les recomiendo leer el retrato de Nikolai Gogol y si ya lo han hecho, cuéntenme qué opinan de él, por favor. Esto ha sido todo por hoy, nos vemos en la próxima. Un abrazo.